Hola señoras, señores. Eh, Quiero leerles algunos pasajes de este enorme autor. No se alcanza a ver muy bien, Thomas Mann, pero el título sí se ve, La montaña mágica, editado por Diana, eh, México DF, el 64, ya tiene sus años. Y leo un comentario el prólogo. Propósito dice: queremos contar la historia de Hans Castorp, no por él, pues el lector ya llegará a conocerle como a un joven modesto, al mismo tiempo que simpático, sino por amor a esa historia que nos parece hasta el más alto grado digna de ser contada. Respecto a lo que en torno a Hans Castorp queremos recordar es que esa es su historia y que poco importa que esa historia haya sucedido o a no importa quién, dice. Esta historia se remonta a un tiempo muy lejano, ya está en cierto modo completamente cubierta de una preciosa herrumbre y es absolutamente necesario contarla bajo la forma de un pasado remotísimo. Esto tal vez no sea un inconveniente para una historia, sino más bien una ventaja. Es preciso que las historias hayan pasado y podemos decir que cuanto más han pasado, mejor responden a las exigencias de la historia y que esto es mucho más ventajoso para el narrador que evoca murmurando las cosas pretéritas. Pero ocurre con ella como ocurre hoy con los hombres, y entre ellos no se hallan en último lugar las los narradores de historias. Es mucho más vieja que su edad, su antigüedad no puede medirse por días, ni el tiempo que pesa sobre ella por revoluciones en torno al sol. En una palabra, no debe su grado de antigüedad al tiempo, tiempo con mayúscula, con T mayúscula, y con esta observación queremos aludir a la vez a la doble naturaleza problemática y singular de ese elemento misterioso. Y vean cómo cierra esta, la primera parte. Por lo tanto, el narrador no podrá terminar la historia de Hans Castor con un solo golpe de mano. Los 7 días de una semana no serán suficientes, tampoco bastarán 7 meses. Lo mejor será que no se pregunte de antemano cuánto tiempo transcurrirá sobre la tierra mientras la historia le tiene aprisionado en sus mallas. Después de todo, Dios mío, tal vez no llegarán a ser 7 años. Y después de esto, comencemos, nos dice el narrador. Veamos cómo abre la llegada el primer capítulo. Es una novela amplia. Yo tengo solo, creo que es la primera parte. Son pasadas las 400 páginas. Vean cómo abre el primer capítulo, la llegada. Un modesto joven se dirigía, en pleno verano, desde Hamburgo, su ciudad natal, a Davos-Platz, en el cantón de los Grisones. Iba allí a hacer una visita de 3 semanas. Pero desde Hamburgo hasta aquellas alturas, el viaje es largo, demasiado largo en verdad, con relación a la brevedad de la estancia proyectada. Se pasa por diferentes comarcas, subiendo y bajando desde lo alto de la meseta de la Alemania meridional hasta la ribera del mar Suavo, y luego en buque sobre las olas saltarinas, por encima de abismos que en otro tiempo se consideraban insondables. Así empieza la famosa montaña mágica y tal como dice allí en la entrada, eh, no entiendes cómo pasa el tiempo cuando lees esta novela, pero es una sensación muy extraña porque al par que estás leyendo la novela es como si estuvieras subiendo en realidad una montaña. Veamos también este pasaje más adelante. Dice, estaba también Settembrini, este es un gran personaje, ¿no? Importante, ese hombre de oposición, ese bromista y homo humanus, como él mismo se llamaba, homo humanus,
que con abundantes palabras elásticas y redondeadas le había reprochado que calificase la unión entre la enfermedad y la tontería de contradicción y de dilema para el sentimiento humano. ¿Qué había de pensar de él? ¿Era provechoso pensar en él? Sin duda Hans Castorp recordaba que se había irritado en el curso de esas divagaciones, vivaces en exceso, que llenaban aquí sus noches, a causa de la sonrisa fina y seca del italiano, esa sonrisa que ondulaba bajo la bella curva de sus bigotes, y recordaba haber tratado a Settembrini de organillero ambulante, y haber intentado separarse de él porque le estorbaba, pero eso había sido soñando, y el Hans Castorp despierto era otro Castorp, menos desenfrenado que el Hans Castorp de los sueños. En estado de vigilia podía ser de otro modo. Tal vez haría bien intentando el estudio de ese carácter nuevo para él, de ese Settembrini, con su espíritu de oposición y de crítica, a pesar de que esa crítica fuese lacrimosa y fanfarrona. ¿No se había presentado acaso como un pedagogo? Era evidente que deseaba ejercer influencia y el joven Hans Castorp deseaba de todo corazón ser influenciado, lo que naturalmente no significaba que llegase hasta dejarse decidir por Settembrini a hacer su maleta y marcharse antes del tiempo señalado, como éste le había recientemente propuesto con gran seriedad. Settembrini es un personaje que está allí siempre discutiendo, ¿no?, con Hans Castorp y le pone piedras en el camino. Veamos este otro pasaje más adelante. Pero Hans Castorp, a causa del estado íntimo de su espíritu, se había liberado completamente de estas impresiones, y ahora se irritaba más bien contra el italiano, porque éste, en su suficiencia, había hablado de partos y escitas, sin referirse únicamente a la mesa de los rusos ordinarios, a aquella mesa en torno de la cual se hallaban sentados los estudiantes de cabellos demasiado espesos y ropa blanca invisible, discutiendo sin cesar en su lengua bárbara, la única que parecían conocer, y cuyas entonaciones hacían pensar en un tórax sin costillas, como el que el consejero Behrens había descrito recientemente. Era exacto que las costumbres de esas gentes podían despertar en un humanista sentimientos de aversión bastante violentos. Comían con el cuchillo y se manchaban los vestidos de un modo indescriptible. Settembrini aseguraba que uno de los miembros de aquella compañía, un médico bastante adelantado en sus estudios, se había mostrado absolutamente ignorante del latín, no había sabido lo que era un vacuum, y según la propia experiencia, o vacuum, y según la propia experiencia diaria de Hans Castorp, Madame Stoer no mentía probablemente cuando contaba en la mesa que los esposos del número 32 recibían al bañista por la mañana, cuando se presentaban para la fricción, acostados en la misma cama. Bueno, veamos aquí más adelante, donde va a haber un cadáver, Hans Castorp, la cabeza del gentleman se hallaba apoyada bastante alta, de manera que el cuerpo, esa larga osamenta y ese circuito de vida múltiple, con los pies salientes en el extremo de la colcha, aparecía muy plano, plano como una tabla. Una corona de flores había sido colocada en la región de las rodillas, y una rama de palmito que se destacaba iba a tocar las grandes manos amarillas y óseas que se hallaban cruzadas sobre el hundido pecho. Amarillo y huesudo era también el rostro con el cráneo calvo, la nariz curva, los pómulos salientes y el hueco bigote de un rubio rojizo que acusaba aún más la pelambre gris y erizada de las mejillas. Dice aquí el gran Thomas Mann, pues sobre su personaje Hans Castorp. Léanlo, es fabulosa obra, los va a transportar a esa montaña mágica. Gracias, saludos.